buenas noches a todos, a ustedes y a quienes nos escuchan. Bueno, muchas gracias, Vicente. Bueno, estamos con Vicente Citolema, como estábamos anunciando recién, el comienzo del programa. Bueno, Vicente, 24 de marzo de 1976, ya 46 años de la dictadura militar, y en este día de la memoria, ¿no? Memoria, verdad y justicia. ¿Cómo ves después de tantos años de dictadura y después, bueno, por suerte, tantos años de democracia, ¿no? Tenemos muchísimos años de democracia que todavía siguen atentando a la democracia. Recuerdo no hace mucho tiempo, ¿no? Hablaban con respecto a la pandemia de que era una dictadura, ¿no? Utilizar Sí, una locura. Se dan varias cosas simultáneamente, ¿no? Por un lado, empecemos por lo más pequeño, por lo personal, digamos. Para mí fue muy importante hoy estar en esa Plaza de Mayo que tanto simboliza para la historia de nuestro país, junto con mi hija, con una de mis hijas y con una de mis nietas. Qué bueno, qué lindo. Es decir, como que las generaciones se siguen transmitiendo el fuego de Prometeo. ¿Qué será el fuego de Prometeo en nuestros tiempos, en nuestra época? Y creo sinceramente que está en juego otra vez los mismos grandes valores que de una forma y de otra forma han ido construyendo un patrimonio civilizatorio. Y hay que tener de golpe la capacidad o al menos el deseo de encuadrar los grandes acontecimientos que se dan en cada momento histórico en un hilo que los una, que une el día de hoy con lo que pasó durante la dictadura militar, y que une lo que pasó durante la dictadura militar con otra que fue anterior en el 55. ¿Qué pasa con qué hilo une la negación del terrorismo de Estado con el ocultamiento que se ha hecho de buena parte de nuestra historia, ocultando tantas matanzas que han ocurrido en nuestro país, desvirtuando la verdad de los hechos, como la matanza de los pueblos originarios, como la matanza de luchadores anarquistas en el sur de nuestra patria, como el bombardeo en la plaza con casi 500 muertos. Entre paréntesis, ha pasado a la historia el bombardeo de Guernica, tal vez porque lo pintó Picasso. Nosotros no tuvimos un Picasso que pintara semejante tragedia, pero sé que está feo comparar situaciones de dolor, pero no olvidemos que en el bombardeo de Guernica aparecieron aviones y aviadores que eran italianos y alemanes arrojando bombas sobre el pueblo vasco. Y aquí no solo fueron 200, fueron 500 personas, la mayoría niños de escuela. Ese micro lleno de niños, ¿no? Recordaba eso, justo de lo decías, Vicente, ¿no? Ese micro lleno de niños que venían del interior a una excursión y... Claro, y fueron casi 500 personas, y la mayoría niños, como bien decís, y fueron por aviones conducidos por pilotos argentinos. Claro. Es decir, hay que ir como uniendo nuestras desgracias y nuestras luchas con aquel fuego originario que en última palabra significa lo profundo de la condición humana, que es enfrentar al poder, porque el fuego de Prometeo es el castigo de un Dios
poderoso contra un mísero, un pobre ser humano como somos todos nosotros, enfrentando a un poder gigantesco. Y en definitiva de eso se trata en nuestra historia, se marca a fuego en 1976 y de una forma y de otra forma sigue vigente en nuestra historia. El enfrentar a los grandes poderosos, el enfrentar al gran poder, trae siempre como consecuencia, digamos, natural en la lógica del terror de los poderosos, las secuencias de dolor, de muerte, de tragedia, de sufrimiento en gran cantidad de habitantes. Eso es la historia en la humanidad y eso es lo que recordábamos hoy y es eso lo que, llevándolo a lo pequeño, yo trataba de explicarle a mi nietita, muy chiquita, que se preguntaba por qué esta alegría si estábamos hablando de una tristeza. Bueno, justamente eso es el ser humano, que es capaz de enfrentar con alegría a la muerte, sin olvidar, porque la memoria está viva, pero sin dejarnos acorralar ni desarmar por la tristeza. Bueno, un poco de eso tal vez es lo que ahora pasa por mi corazón. Vicente, pensaba en el relato, ¿no?, de todo lo que fue hoy, bueno, y años anteriores, principalmente en la dictadura, y estos derechos, bueno, derechos humanos que se han vulnerado, que ya sabemos, ¿no?, de todo lo que han hecho, ¿no?, de violación, asesinatos, robo de niños, etcétera. Y mucha gente todavía sigue pensando de que eso estuvo bien, y muchas veces escucho que dicen, si los militares estarían sería todo distinto, ojalá que vuelvan los militares. Yo tengo dos opiniones, digo, hay gente no sabe lo que están diciendo, o realmente saben lo que están diciendo, que bueno, sería mucho más complicado y hasta perverso, diría, ¿no? ¿Qué podemos, ¿no? ¿Qué le podemos transmitir a estas personas que de algún modo piensan que si estarían los militares este país sería mucho mejor? Es muy difícil transmitir con vocación pedagógica cuando a uno ya lo ofende semejante pensamiento, pero yo creo que hay una capacidad final para enfrentar estos momentos históricos parciales o generales donde las sociedades quieren olvidar, quieren negar las causas y las consecuencias profundas de los grandes acontecimientos políticos, económicos. ¿Qué hacer? Primero, la obstinación en la tarea. Si las cosas fueran fáciles, ya las sociedades serían diferentes. Muchas veces decimos que las luchas son largas. Claro. Yo creo que más que largas, la civilización enseña que son eternas. Como dice muy bien en un momento de la ópera La flauta mágica de Mozart, que yo me he atrevido a traducir en palabras poéticas, la guerra es eterna entre la luz y las tinieblas. Y eso es real, no porque haya gente mala y gente buena, sino porque la concepción del mundo, la idea del mundo, el sentido común de mucha gente lo lleva a la reproducción de pasiones que existen en la criatura humana. Así como existe una necesidad de amor, de construcción, de entregar lo mejor de sí al otro, claro. También históricamente, y no se puede negar porque la historia y las ciencias que investigan la conducta humana, por ejemplo, la psicología, nos enseñan que en el ser humano a la par hay pasiones de destrucción
y pasiones de construcción, o en lengua de Freud, pulsiones de muerte y pulsiones de vida. Eso sucede en cada ser, como sucede también en las criaturas humanas, esa desesperación por aferrarse a la idea de que no vas a morir, de que vas a quedar para siempre poderoso si participas del bando de los vencedores. Hay una identificación enferma, pero que existe en identificarse con el que ha ganado la partida, por más que no tenga los beneficios, pero esa ilusión hace que mucha gente olvide el drama, la muerte, la destrucción en lo espiritual, en lo material, en todos los niveles psíquicos, físicos que causó una dictadura, y pone la mirada en el represor porque lo sigue viendo de alguna forma como algo poderoso. Y mucha gente, no hay que negarlo, se identifica con ese poder. Totalmente. Quiere ser de los que ganan, no de los que luchan, y menos aún de los que ya han perdido. Y hay que hacerse cargo de esa situación, ser obstinados, disputar la historia, disputar sobre los valores económicos, sobre los valores éticos, sobre los valores artísticos, sobre cada uno de los valores que construyen un momento civilizatorio. Y esa pelea sigue abierta en nuestro país, y me parece que en la medida que pasan los años está asumiendo un nivel peligroso para los que aspiramos a la vigencia de un verdadero humanismo. Es cierto, hoy he estado en la plaza la mayor cantidad de tiempo que mi cuerpo me permitió, que vi muchísima gente joven, pero tengo idea también de que hubo mucha gente que no fue, que los medios de comunicación, recién he estado pasando por distintos medios, de una forma u otra tratan de denigrar la verdad de lo que fue el acto. Tratan de medirlo como si la numerosidad concreta de lo que fuimos hoy pueda dar la representación negativa de este hecho. No, porque una cosa no quita la otra. Algunos, aunque quisieran, no puedan ir todos. Yo, que con mis 82 años, no he dejado de participar de estos actos por la memoria y antes por distintas luchas, doy fe que hoy fue un acto realmente extraordinario. Hermoso. Pero para los que quieren negar la realidad, bueno, la verdad no importa, los símbolos de la verdad tampoco importan, importa su espíritu de destrucción de la vida, y a eso es a lo que enfrentamos, y lo positivo es ver, como yo pude ver hoy, en lo pequeño, pero también en lo grande. Mi hija sigue lo que yo intenté humildemente marcar, y no dudo que nuestras nietas seguirá también en ese camino. Y ahí está nuestra obstinación humilde. Si en las familias, si en los grupos en que uno tiene incidencia, en mi caso también, por supuesto, sigo dando clases en la universidad pública. Bueno, mañana voy a hablar a mis estudiantes. No sé si fueron todos o si fueron algunos, pero trataré de construir otra vez con ellos la epopeya de defender la vida y hacer que esa vida sea verdadera. Y no hay vida verdadera sin vínculos de igualdad, de amor, de respeto con el resto de los que vivimos en este país. Totalmente. Tengo unos mensajes, Vicente, los quiero compartir. Mónica dice: hola Diego Cáceres, buenas noches, gracias por el programa.
Aplausos ahí, buenas noches. Mariela Lencina nos saluda también. Adriana Rodríguez, hola Diego, hola a todos. Laura Nieto, Diego, equipo, invitados, acompañando de ADT Mendoza, nunca más. Verónica nos dice buenas noches. Adriana Rodríguez, también de Mendoza. Muy interesante la reflexión de Vicente, como siempre. Nos entregamos a la tristeza, dice. No negar, sino indagar las causas, ¿no? Ahí repitiendo algunas palabras que acabas de compartir con nosotros, Vicente. Adriana Rodríguez, que le mandamos un abrazo grande. Mónica dice, gracias Diego, qué lindo programa. Esos son algunos mensajes que fueron llegando. Bueno, si recién te sumás, estamos con Vicente Citolema. Un genio, Vicente, dice Grisel de Misiones. Sí, la verdad que yo te escucho, siempre que te escucho, Vicente, ¿no? Uno admira la capacidad, ¿no?, de poder transmitir las ideas, los conceptos, la experiencia, la historia y poder articular de la manera que lo haces. La verdad que uno escucha y quiere copiar, ¿no? Sos personas de esas que son para copiar, para imitar, y un poco lo decías, ¿no?, de que tu hija está continuando un poco la lucha, o mucho la lucha que vos venís haciendo de hace muchos años, y seguramente que tu nieta también. Qué lindo, ¿no?, poder saber esto, ¿no? Como hoy pasó en la plaza, que mucha familia, muchos niños, muchos nietos, muchos bisnietos. Yo estaba viendo en un noticiero bisnietos de desaparecidos, ¿no? O sea, hablar a esos bisnietos, escuchar cómo hablaban de sus abuelos, ¿no?, de sus abuelas, era algo emocionante, ¿no? Porque más allá que no lo han podido conocer, los conocen, los conocen, ¿no? Eso es hay que ir transmitiendo la historia. En el caso concreto nuestro, bueno, mi nietita no sabía toda nuestra historia, donde también hay familiares desaparecidos, donde hay dramas que uno va contando con mucho cuidado, especialmente cuando son niños, porque un drama, si no se cuenta con el cuidado en que la verdad hay que transmitirla cuando la criatura todavía no tiene desarrollado sus capacidades para soportar también las luchas sociales, cómo explicarle a un niño que hay gente que es capaz de cometer las atrocidades que ha conocido nuestro país. Por un lado no podemos troncharle su inocencia, su alegría, y por otra parte uno como adulto siente la responsabilidad de transmitir la verdad, aunque sea dolorosa. Pero cuando uno es guiado por el amor, creo que cuenta, aunque sea difícil, las palabras, porque no hay nada más doloroso y más dañino finalmente que querer tapar lo que es realmente la historia argentina. Pero no nos debemos quedar, esto insisto, solo con la tristeza. Hoy a nuestra nieta le mostrábamos la parte positiva, los gritos de la gente, gritos de alegría, la cantidad de chicos y chicas con bailes, es decir, todo lo que era expresión de vida, que no opaca la recordación. Pero nosotros no hacemos culto de la muerte, nosotros respetamos a los muertos en función de la vida que sigue y de esa vida que construimos. Nuestros árboles los plantamos para que la sombra y el fruto sea del otro, no para agotarlos en nosotros mismos. Y eso hay que hacerlo con el cuidado y con el amor y con la paciencia que necesitan las nuevas generaciones, para que no venga como un discurso puro de tristeza, o peor aún, como puro de una sabiduría de gente vieja que no sabe hablar a lo más joven. Es difícil el equilibrio. La verdad que sí, estar a la altura de los niños
hay que estar como bastante preparado, ¿no? Poder Ah, transmitirle en el momento adecuado, con las palabras adecuadas y una sí, forma determinada para justamente no confundirlos y no generarle algún tipo de daño. A medida que así es. vayan creciendo se le irá contando con algunos detalles más. Tengo Ah, algunos mensajes, Vicente. Dice Mónica dice, sí, es como dice Vicente, mucha gente desmiente la realidad. Gracias, Vicente. Laura dice, la mirada de Vicente tan necesaria, gracias. Qué bueno tu programa, Diego, de Diego Siempre, gracias. Erika nos dice, es un honor poder escuchar a Vicente. Buenas noches, un grande Vicente. Ahí también a Andrea, saludando y acompañando el programa. Y bueno, ahí algunos reconocimientos, un poco de afecto nunca viene, no viene nunca mal, ¿no, Vicente? Ahí algunos reconocimientos, algunos mimos, no, no, nunca viene de más. no, porque además hay que tener conciencia que a los 82 años Ujú. el cuerpo se cansa, Claro. pero también, no sé si queda bien que yo lo diga, pero hoy mucha gente joven que honestamente Ujú. no sabía ni quiénes eran, me abrazaban Claro. hoy mientras yo caminaba y mi nietita miraba y dice, ¿y de dónde lo Claro, ¿de dónde? conocés? Claro. Y yo digo, siempre le decía lo El mismo. abuelo No, famoso. no, yo le digo lo mismo. Son todos estudiantes míos que Qué han sido. bueno. ¿Cuántos Y estudiantes que sí, la tenemos? verdad que sí. Muchos Bueno, estudiantes, Vicente. ha sido muchos años que soy docente Ujú. también, así que por ahí también pasa. Sí, un maestro de la vida, un maestro de los derechos humanos, la verdad que un gran ejemplo. Y yo como psicólogo social, ya por ahí corriéndonos un poquito del tema que estamos hablando de este 24 de marzo de 1976, Día de la Memoria, Verdad y Justicia, eh, hiciste una entrevista a Enrique Pillón Rivière, donde tenés un libro de conversaciones con Enrique Pillón Rivière de arte y locura. Y por Así, ahí es una pregunta eh, por ahí como íntima, ¿no? Digo, después de tantos años de aquella entrevista, de aquel libro, y todo lo que significa Pillón Rivière, Enrique, en nuestra sociedad y en toda la comunidad psicosocial, ¿qué se siente, Vicente, haber podido realizar esa entrevista, estar al lado de Enrique y haber podido escribir ese hermoso libro de conversaciones con Enrique Pillón Rivière? bueno, yo hago el reconocimiento siempre de quienes han sido maestros y en el caso concreto mis propios maestros. Uh-huh. Es un orgullo, es una alegría. Yo cuando pienso en Enrique Pillón Rivière pienso desde dos lugares que no son contradictorios para nada. Pienso que tuve la suerte de conocer a un sabio en el sentido más profundo. Eh, Primero, el que busca la verdad, aunque la verdad sea dolorosa. Y después, maestro, en el sentido en que no te impone su verdad, sino que te desafía a que busques tu propia verdad. En ese sentido, Pillón ha sido para mí el prototipo de el maestro. Entre tantas enseñanzas me quedan así como de golpe frases de él que me marcan. La voluntad y la capacidad que debemos tener para transformar lo siniestro en maravilloso. Yo creo que es uno de los pensamientos más potentes que he conocido. Obvio, hasta por una cuestión, digamos, profesional, de llevar ya casi 50 años de docente, uno ha tenido que leer mucho. Claro. Pero de todo lo que he leído, pocos pensamientos sintetizan lo que también yo busco en mi propia vida y lo que también intento transmitir, que es justamente eso. Por ejemplo, llevado al 24 de marzo, ¿cómo podemos convertir algo que fue de dolor extremo, de angustia gigante,
de desolación, de desesperanza, de tristeza, en algo que sea de vida, que sea de construir de el mañana, de justamente de el desafío de que las nuevas generaciones, nuestros hijos, nuestros nietos, en mi caso hasta mi propia bisnieta que también tengo, encuentren no un mundo convertido en escombro de lo que debió ser y no fue, sino de aún este mundo con tantas dudas que hay, porque hay dudas sobre la propia verdad, todos los días hay negacionistas de la verdad, todos los días ante nuestros ojos se despierta un asombro doloroso al ver gente que duerme en la calle, ver gente que abre los containers y saca comida que a lo mejor se convierte, y más que a lo mejor muchas veces con certeza, en el único alimento que van a tener en el día. Eso es lo siniestro, lo profundo que acosa el reino de la tristeza, de la muerte en vida. ¿Y qué hacemos? ¿Nos quedamos con eso? No, es el desafío de salir de lo siniestro a lo maravilloso. Y cuando Pillon habla de lo maravilloso, habla de la construcción de una esperanza, pero una esperanza planificada. ¿A dónde vamos? Con todo respeto que tengo por las religiones, no es cuestión de la esperanza como virtud teologal del catolicismo, no es fe, esperanza y caridad. Claro. De lo que se trata es de una esperanza que se planifica, que se organiza, que se trabaja, no quedarse sentado a que alguien poderoso resuelva lo que nos corresponde a los humanos. Nos corresponde a nosotros el derecho a la esperanza, pero el derecho a la construcción dialéctica de esa esperanza. Y eso implica la conciencia de que el mundo ni empieza ni termina con nosotros, sino que es un mundo que nos integra, un mundo que hacemos y nos hace. Somos, esto también es de Pillon, somos sujetos de necesidad, y esas necesidades son sociales y no las podemos resolver si no es justamente en unión con los otros. El vínculo amoroso es necesario por el amor, pero si no fuera solo por el amor, que sea por el egoísmo de seguir vivos, porque si no es junto a otro, nuestra vida se agota y pierde la virtud de ser vida. Tengo una última pregunta, así te dejamos y que puedas ir a descansar. El día fue largo y sé que estás cansado. Leo unos mensajitos y una última pregunta. Te hago la pregunta, leo los mensajes y después la responde Vicente. La pregunta es, ¿qué te hubiera, no, ahora que ya pasaron los años con respecto a este libro de Conversaciones con Enrique Pillon Rivière, qué le tendrías que haber preguntado y no le preguntaste, o qué le preguntarías hoy si ese sería el presente, ¿no? Si, digamos, estaríamos en aquellos años, si te quedó como algo que preguntarle en esa conversación a Enrique. Acá tenemos, Andrea, buenas noches, un genio Vicente, esto ya lo leí. Buenas noches, un grande Vicente, por acá, ver más, a ver, acá está, ahora sí. De lo siniestro, lo maravilloso, genial, dice Mariela. Verónica dice, esperanza transformadora. Andrea dice, ¿cómo puede ser que hay gente que aún crea las mentiras acerca de los desaparecidos creada por los militares y encima las sostengan aunque salte a la vista los hechos sucedidos? Y sí, sigue tristemente, lastimosamente sigue viendo personas que, y aparte dicen, bueno, no fueron tantos, así ha sido uno solo, es terrible. Esperanza transformadora, ya lo leí. Un placer escucharte, Vicente, es sentir estar en casa. Gracias, dice Verónica. Escuchándolos, un gusto, gracias, de San Rafael, nos dice Beatriz Martínez.
y hasta ahí. Y bueno, la última pregunta, Vicente, es esa, ¿no? Si algo que le hubiera gustado preguntar a Enrique Pillón-Rivière cuando hiciste esa entrevista y ese hermoso libro de conversaciones con Enrique Pillón-Rivière de Arte y Locura. Bueno, dos, aprovecho un poquito tu espacio, tu gentileza para primero ir referenciándome en Pillón-Rivière, comentarles algo que me emociona y que me convoque, y que comparto y que invito. A través de las enseñanzas de Pillón-Rivière, yo empecé a trabajar en el Hospital Borda organizando mi taller de arte. Pillón ya lo había iniciado en la década del 40 y del 50, y el tema justamente de nuestro libro fue de las conversaciones sobre el arte y la locura y las relaciones en relación a lo que el arte puede producir de bien en situaciones de extrema angustia, de extremo dolor, de extrema mortificación, ¿verdad? De extrema soledad y abandono. Bajo esas ideas, sí, yo empecé a trabajar en lo que podemos llamar en general el arte terapia. Y fundé en el taller que armé como parte del Frente de Artistas del Hospital Borda, mi taller de escritura. Ahí se anotó un muchacho muy joven, al principio muy violento, que luego me fue contando de su violencia. Estaba internado, estoy hablando del año 84, cuando vuelvo de mi exilio, en que había combatido en Malvinas. Y era uno de los tantos que sufrió la extrema crueldad de esa guerra y las consecuencias que también en el plano del psiquismo produjo la guerra. Y a partir de la historia que me fue contando este excombatiente, yo organicé todo un espectáculo que hicimos con Norman Brisky y con propios pacientes del hospital contando esta historia, que se llamó Gurka la obra, porque al chico lo acosaba mucho esa leyenda, esa figura de los Gurkas. Han pasado 40 años. Soy uno de los que cree que la tragedia de Malvinas debe ser vista, valorada, reflexionada como parte de la continuidad del terrorismo de Estado. Hoy precisamente me llamó la atención porque un excombatiente de Malvinas habló, y como él dijo, es la primera vez que los combatientes de Malvinas tenían la oportunidad de hablar en un acto de derechos humanos de la magnitud del 24 de marzo. Y pidió que se los reconociera también como víctimas del terrorismo de Estado. Bueno, lo que es el arte y lo que son las enseñanzas pichonianas. Yo, a partir de la historia de Miguelito, escribí una nueva obra de teatro que se llama Las Islas en el Manicomio, Gurka 40 años después. Es una obra que voy a dar 2 días en Buenos Aires. ¿Sabes fecha? El viernes 1 y el sábado 2, que es justamente que se cumplen los 40 años. Es en el Teatro Hasta Trilce, en la ciudad de Buenos Aires, en el barrio de Boedo, a metros de Boedo y Rivadavia. ¿En qué horario, Vicente? Va a ser a las 9 de la noche. Qué lindo. Y en mi Facebook, Vicente Citolema Facebook, si alguien olvida, puede entrar ahí. Es en la calle Massa 177, Massa 177. Capital Federal. El viernes y sábado 1 y 2 a las 9 de la noche.
Y bueno, ahí vamos a estar, acompañando y para también... Gracias. Sí, Pero difundir. bueno, y junto todo esto, como para contestar lo que me preguntaste, porque las cosas están ligadas de esta forma. Es decir, yo tendría que haberle preguntado a Pillon de alguna forma si las conculcaciones de los derechos humanos que sufrimos en ese momento histórico y que nos angustiaban. Recuerdo bien, ¿verdad?, la despedida nuestra cuando Pillon, con su cáncer, sabiendo que se moría, me despide porque yo, para que no me maten por mi lucha por los derechos humanos, él me ayudó muchísimo para que yo me fuera al exilio, porque decía, Vicente, si te quedás te van a matar. Yo recuerdo que por entonces incluso compartíamos una cátedra en la Universidad de Buenos Aires donde investigábamos el proceso creador. ¿Qué le preguntaría a Pillon? Si cumplí con lo que él me había como demandado. Me dijo, Vicente, si te quedás acá no vas a ser útil, porque o sos un prófugo perpetuo o te van a matar. Y la única obligación que tenés con la vida es de pelear por la vida. Bueno, le preguntaría hoy si cumplí con mi pelea por la vida tal como él me había inculcado. Vicente, muchísimas gracias. Acá te mando un abrazo enorme, también Adriana Rodríguez. Es muy sanador escucharte, dice, ¿no? Y buenas noches, también nos saluda Paula. Vicente Citolema, muchísimas gracias una vez más por tenerte aquí en Bancapueblo, ya casi 12 años de Bancapueblo, Vicente. En algún momento, bueno, vamos a ver cómo podemos hacer para que puedas venir al estudio. Lo que pasa es que nosotros estamos tarde, ese es el tema. Estamos tarde y te acostás temprano, entonces se complica. Pero vamos a buscarle la vuelta, le vamos a buscar la vuelta. ¿Pero por qué? Porque me te levantas temprano. Totalmente, sí. Y la verdad que, bueno, no sé, admirable también, ¿no? Con 82, dijiste, 82 años, seguir trabajando, seguir militando, hoy en la plaza, mañana en la universidad, escribiendo, en días en el teatro. La verdad que un placer, con tanta energía, con tanta fuerza, ¿no? Como si fuera que los años no han pasado. Y eso, la verdad que es altamente reconocible y valorable. Nosotros lo valoramos mucho. Y yo te agradezco mucho, y permitime, ya que estoy, que me haga el guapo todavía. Vamos todavía. Porque les cuento que subo a escena, no solo la he escrito y la dirijo, sino que interpreto al viejo poeta que le va haciendo las preguntas imperdible a este soldado para que se anime a sacar a flote su verdad en escena. Así que como si fuera poco, a mis 82 años, ahí estoy como actor, un poco asustado, pero Va a salir hermoso, va a salir muy bien. Ahí dice, hermoso escuchar a Vicente, dice Andrea, Paula Bifulco, grande Vicente, abrazo. Verónica también dice abrazos inmensos. Bueno, ahora voy a entrar a tu Facebook para ver lo de el primero y el 2 en el teatro, para seguir difundiéndolo, compartiéndolo acá, para que las personas que no pudieron escucharlo lo escuchen y que puedan acercarse el primero y el 2 a las 21 horas, dijiste, ¿no? 21. 21 Masa horas. 177. En Capital Federal. Te agradezco muchísimo que me hayas llamado, la entrevista, me sentí muy bien. Un Gracias. Beso fuerte a todos los que de una manera u otra me han hecho llegar su cariño, que uno siempre lo necesita. Ya somos grandes para hacernos cargo de nuestra vida, y ante el cansancio, el amor del otro es una fuerza que se potencia y mucho. Gracias a vos y gracias a todos. Muchas gracias, Vicente. Hasta siempre. Hasta siempre.
ahí estamos despidiendo a Vicente Citolema, dramaturgo, actor, periodista,